No puede ser. ¡Es él!, exclamó una voz desgarradora, espantada, rota por el miedo y el terror. Esa exclamación salió de la boca de una mujer. Todo el mundo se volvió, se levantó mirando. No se respiraba más que un aire de terror magnético. Todo adquiría un aspecto satánico. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Durante esta escena, la campana había recibido un nuevo impulso. Tronaba y rompía el aire. Gritos espantosos, horribles, gritos de muerte, aullidos de pavor salían del campanario. ¡Deténganse! ¡Deténganse! En ese momento, la campana, desprendida de su soporte carcomido y desclavado, cae con un estruendo horrible sobre el suelo del campanario. La vieja iglesia se estremece, sacudida hasta sus cimientos, desarraigada hasta sus más profundas raíces. El badajo de la campana, veloz como una bala de cañón, atraviesa su envoltura de pizarra y destroza el pavimento de la calle, que lo hace rebotar a una altura prodigiosa. En la iglesia la conmoción es aterradora. Todo rebota y cae. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos se precipitan, corren, invaden la puerta, se apoderan de las escaleras y luchan por llegar a las ventanas. Pronto se amontonan cuerpos, unos sobre otros. No hay más que confusión, desorden, caos, ruidos trepidantes, gritos de moribundos. La gente se aplasta, se pelea, se empujan unos contra otros. Aquí un brazo queda atrapado entre una prensa de carne humana que lo gira y retuerce en mil contorsiones. Allá una pierna se rompe como un junco y se separa del tronco. Más allá, alguien cae y ya no se levanta. Asfixiado antes de tocar el suelo, se convierte rápidamente en un montón de carne informe, huesos triturados y cerebro esparcido. Los pequeños son asfixiados por los grandes también son aplastados por la multitud, más fuerte que ellos. El pilar que separa la puerta es arrancado por la violencia de la corriente de individuos que se desgarran. Las piedras macizas de granito caen y aplastan, pero los cadáveres quedan en pie. No pueden derrumbarse y, lejos de ceder espacio, aumentan el trabajo, el dolor y el agotamiento de las personas que los empujan. Uno de nuestros conocidos, Jules Dewey, se habría precipitado, atraído por la curiosidad y caballerosa galantería, hacia los gritos femeninos emitidos ante la catástrofe. Había divisado a una joven hermosa, tendida en el suelo, desmayada, casi muerta. Había empujado a los espectadores circundantes y había llegado junto a ella cuando sucedió la caída de la campana. Comprendió el peligro, en comportamiento de la multitud que seguiría a la catástrofe, y valiente como un verdadero caballero que era, sin segundas intenciones, juró salvar a la hermosa joven. Un cura en 1835, de Julio Verne. La novela gótica siempre tiene un punto de locura. Al fin y al cabo, habla sobre elementos alejados de lo que comúnmente se consideran racionales. Y lo que es más, con frecuencia hablan sobre el dolor, la horripilancia, la locura, aunque esto creo que ya lo he dicho, y los amores sanos y no tan sanos. Habla sobre individualismo, sobre subjetivismo, habla sobre la experiencia personal de cada uno y el modo que tenemos de ver el miedo, de ver el terror, de ver cosas como la soledad, de ver los romances y la belleza de la vida. También influyó mucho en nuestra forma de ver el pasado. En definitiva, es un estilo literario muy particular y bastante poco conocido, diría yo, en lo que sería la cultura, por lo menos literaria, de España, donde tenemos menos ejemplos de novela gótica, considerada tradicionalmente como gótica, en autores como Bécquer, principalmente, aunque también hay otros, por supuesto. La novela que os traigo hoy es una pequeña obra del autor francés Julio Verne, conocido principalmente por sus obras de divulgación científica y aventuras. Pero antes de seguir os voy a pedir que si os está gustando la introducción que os he hecho y queréis conocer un poco más sobre novelas particulares, me deis me gusta, me dejéis un comentario y os suscribáis a mi canal, porque eso me va a ayudar un poquito a saber qué tipo de contenidos os gustan más, si queréis los vídeos de una forma u otra y qué tipo de títulos o de comentarios os gustaría traer. A mí me vendría muy bien y yo sé que a vosotros, si lo que queréis es conocer distintos tipos de lectura o descubrir cosas nuevas, también. Así que nada, vamos a continuar. Como siempre, yo soy Lucky, aunque también se me conoce como Marta, bueno, son mis dos nombres, y
Voy a continuar ahora con la reseña. De modo que os estaba hablando de Un cura en 1835. Es una novela que llama la atención no solo por ser de Julio Verne, un autor al que siempre se relaciona con historias mucho más alegres y mucho más simpáticas, sino que, además, es la primera novela del autor y está sin acabar, por lo que todo esto sigue sumando misterio y unas características, vamos a decir que particulares, a lo que sería este tipo de obra. La edición que yo he leído es la primera que ha salido en español, que es una edición coleccionista que sacó la editorial Planeta, aunque estoy convencida de que tanto en internet como en distintas editoriales se puede encontrar este mismo texto traducido de distintas formas. Aún así, quiero señalar, porque ya estoy viendo yo que a los que habéis oído «Uy, está sin acabar, eso no me gusta», tranquilos. Es una novela que, aunque es cierto que esté sin acabar, digamos que, al menos en esta edición, se añaden unos anexos donde se incluyen pues, notas y pequeños apartados o pequeños relatos que habría escrito el autor para, digamos, si no dar un final a la historia, sí dar pistas sobre cuál habría sido el final de cada personaje y sobre qué habría terminado haciendo cada personaje. Por lo que, sí, es cierto, no está terminada, no es una obra completa, no es una novela autoconclusiva, pero tampoco es una saga, por supuesto. Sin embargo, sí que podemos saber cómo habría terminado la historia, lo cual, por lo menos, aunque no te da la satisfacción que te da un libro completo, sí que te tranquilizaría en cierto sentido porque te permitiría, como es en mi caso, dormir por las noches. Pero lo importante, al final, cuando hablamos de cualquier libro, una vez solventado ese pequeño inconveniente, es preguntarse qué hay de la historia, qué hay de este argumento. Pues para resumiros sin destriparos mucho, el argumento de Un cura en 1835 comienza con un accidente en la iglesia de San Nicolás en Nantes, una ciudad francesa que es además la ciudad natal del autor. Recordemos que esta es su primera novela, escrita cuando él tenía 18 años. La novela así arranca con un momento en el que la campana de la iglesia se saldría, digamos, de sus cimientos y caería al suelo, aplastando a buena parte de una audiencia que se congregaba allí en masa para escuchar a un predicador que se había hecho bastante famoso en el momento. Este suceso arranca con la historia y desencadena toda una trama de misterio donde los crímenes violentos se suceden, donde hay una mujer que es rescatada por un noble caballero llamado Jules, como el mismísimo autor, y con tres individuos que serían Pierre, Abraxa y Molhomme, o no sé cómo se pronunciaría de otra manera, que serían los villanos capaces de asesinar, de saquear, de atacar a las mujeres, de acabar con ancianos y de amenazar continuamente con recurrir a la brujería, que es algo a lo que recurren, para conseguir sus fines, unos fines de lo más oscuros. Hablamos de una obsesión, en este caso, amorosa, muy malsana, que tendría uno de los tres malvados, la que tendría Pierre, con esta mujer que es rescatada por Jules durante el accidente de la campana. Y esos dos elementos, por una parte esa obsesión amorosa y por otra parte ese accidente trágico que acaba con muchos muertos, son lo que hacen de hilo conductor, son los motivos de la novela. Y es una novela que incluye muchos elementos tradicionales del gótico, pero lo que más sorprende es quién es el autor. Porque al final Julio Verne siempre habla de historias como que algunas hablan de guerras, otras hablan de descubrimientos científicos, otras hablan de aventuras netamente, casi fantásticas, pero siempre casi hablando en alegre, casi en animado, como una imagen trepidante que podríamos tener cualquiera de nosotros de nuestra infancia. Quiero decir, aquí muchos de nosotros, casi todos, nos hemos criado en algún momento con las novelas de Julio Verne, sea porque nos las han leído o porque las hemos leído nosotros cuando ya teníamos la edad suficiente. Pero siempre son libros, mejor dicho, considerados como aptos para los niños. Este caso no. Este caso es una novela violenta, una novela misteriosa, una novela muy oscura y una novela que habla, pues eso, de lo que ya estaba comentando, ¿no? De la obsesión enfermiza, amorosa, pero también de brujería,
no es una novela psicológica, o yo no diría que no llega a ser psicológica, porque al final no hace tanto hincapié en la mente de los personajes, en a lo mejor sus conflictos internos de una manera profunda. Es decir, esos conflictos no son lo que da punto de inicio a la novela, no son lo que se describe a lo largo de toda la historia. En cambio, los conflictos internos de cada uno, sus contradicciones, sus problemas, digamos, serían más bien algo que está presente, algo que se expone, pero al final, a la hora de actuar, a la hora de moverse, a la hora de tomar decisiones, siempre va a estar cada uno en los puestos que le toca. Así pues, el bueno siempre va a actuar bien, siempre va a tener conciencia, y el malo, por más que en algún momento pueda dudar, siempre se va a terminar dejando llevar por sus instintos, por sus impulsos. Y eso es una cosa que me llama también mucho la atención. No sé si exactamente esto es una característica típica del gótico o no tanto, pero digamos que el villano en esta historia, y suele ocurrir en muchas historias de Verne, siempre va a ser como más impulsivo, en sentido de que se va a dejar llevar por sus propios instintos. No va a pensar con racionalidad, no va a recurrir a la lógica, va a dejarse llevar únicamente por su objeto de deseo, por su propio egoísmo y por su avaricia. Elementos que, ya si nos paramos a pensarlos, enseñamos desde pequeños a los niños que son malos. Es malo ser excesivamente impulsivo, es malo ser egoísta, es malo ser avaricioso, es malo no respetar al otro, es malo, en definitiva, actuar en contra de las otras personas sin más, sin que sea por defensa propia, por así decirlo. Y eso me parece muy interesante porque al final, en cierto sentido, la novela gótica siempre habla de todas estas cosas, pero de una forma en la que reflejan, tal vez como oposición a otros tipos de novela, buscan decir, vale, el humano no siempre es racional, el humano no siempre es sensato, el humano no siempre es un santo. El humano a veces también es un loco, el humano a veces también hace cosas malas, el humano a veces también se deja llevar por el instinto, por las pasiones, por los impulsos. El humano también tiene deseos oscuros y la novela gótica lo suele reflejar bastante, por lo que yo he leído, que no dudo que otras personas pueden ver otra cosa. Yo hablo de mi experiencia. Pero en este caso, y esto va en contra un poco de la imagen de la novela gótica tradicional, a lo mejor, lo que se percibe es una historia que ya apunta a lo que sería el resto de la obra de Julio Verne, ya apunta a esas historias blancas de ciencia ficción, esas historias de aventuras, donde hay un bueno, donde hay un malo, donde hay una mujer que siempre es buena, o donde hay también una mujer que es mala, para hacer un poco de contraposición, pero digamos que ya están muy marcados los roles de cada uno en esta novela y ya te dejan muy claro desde el inicio quién es el bueno, quién es el malo, y qué impulsos mueven a cada uno, qué motivos mueven a cada uno a actuar, sea el amor sano, sea el amor enfermizo, que esto también es un reflejo que aparece. He mencionado que hay un amor enfermizo del malo hacia la mujer, pero también existe un amor puro del protagonista, del héroe, hacia la mujer. Por lo que al final también es un poco este punto en cierto sentido moralizante o en cierto sentido que hace de contrapeso y que busca mostrar por un lado a lo mejor lo bueno y lo malo, o lo que el autor consideraría bueno o malo. La pregunta que yo os quiero hacer con esto va encaminada precisamente hacia este tipo de cuestiones. ¿Vosotros diríais que, como se suele hacer siempre esta pregunta en filosofía, ¿no? Pues yo os la hago aquí para hablar de novela gótica? ¿Existiría un comportamiento siempre bueno y un comportamiento siempre malo? ¿Existe unanimidad en según qué asuntos? Puede ser, y esto ya os estoy viendo en el chat, que me lo vais a decir muchos, que obviamente hay cosas que siempre vamos a ver mal, o que siempre la mayoría va a ver mal, pero obvio, el delinquir no es bueno, obvio, siempre va a estar mal visto, pero pensemos un poco en términos de los libros que leemos, pensemos un poco en las series que vemos, pensemos un poco en las cosas que escuchamos, y creo que está divertido preguntárnoslo. ¿Hay cosas que siempre vemos bien y siempre vemos mal? ¿Y siempre se han visto bien y siempre se han visto mal? ¿O han ido cambiando conforme avanzaba el mundo, conforme cambiaban las personas, conforme cambiaba la educación y conforme cambiaban todas estas cosas?
Yo sé que es una pregunta muy básica, pero hombre, comprendedme, no suelo hacer este tipo de vídeos. Quiero haceros solo alguna pregunta divertida y que lo pasemos bien y que podamos hablar. De modo que lo dejamos así si queréis. Yo os lanzo esta pregunta y vosotros me decís. No sé si he conseguido picar vuestra curiosidad, pero si he conseguido que alguno tenga las ganas de buscar esta novela, yo me doy por satisfecha. Os vuelvo a decir su nombre, se llama 1835... No, un cura en 1835 de Julio Verne, y es la primera novela del autor, la única novela gótica, que tampoco es la única novela que escribió de temática más oscura, pero sí es la única propiamente gótica, la única que recurre a estos elementos, vamos a decir, mucho más oscuros, mucho más criminales y mucho más adultos, porque esta novela yo no se la daría a un niño muy pequeño. Y en cambio el resto de novelas de autor, sí. Es muy llamativa porque además es uno de los autores más traducidos de la historia y sin embargo esta es la historia que menos se conoce de él. Y yo os la he traído aquí porque me la he leído, porque he estado muy enganchada y porque quería contárosla un poco. Así que nada, ya sabéis lo que a mí me gusta filosofar. De modo que lo dejamos aquí. Para mí es un placer como siempre. Y si os ha gustado, no dudéis por favor en dar me gusta, compartir, suscribiros y dejarme algún comentario, sea para bien o sea para decirme Marta, cállate ya. De modo que, muchas gracias y hasta luego, chicos.